Ahora Ya. sí, ya estamos conectados. Muy buenas tardes a todos. Aquí con problemitas técnicos. Estamos transmitiendo desde Kentucky. Vinimos por acá a visitar a una comunidad grandísima de cubanos que hay en este lugar, acompañando a la Realtor Dolly López, que va a dar un curso gratuito, además de cómo convertirse en primer comprador y disfrutando de este espectáculo tremendo de la primavera, que a veces se nos escapa por ahí abajo por la Florida. ¿Cómo está, abogado? Todo bien, Mario, todo bien. Gracias por Bueno, pues tenerme. Buen paisaje que tienes ahí. sí, te invitamos a que vinieras, pero bueno, nada, ya será para la próxima. Aquí todo el En la mundo próxima. preguntando dónde están los abogados Gallardo. En la próxima, seguro, sin falta, estaremos ahí. Claro que sí. Bueno, pues nada, vamos a estar por acá. Mañana va a ser este curso, ¿no? De Dolly López, completamente gratuito. Quien se quiera apuntar, pues es bienvenido. Puede encontrar la información en mis redes sociales. Y por supuesto, ahora es el momento para hacer las preguntas relacionadas con el tema de inmigración. Vamos para allá, dice mi querida Dayi Guerra, otro día más en espera del permiso de viaje desde Cuba y la cita de mi esposo desde México, también con mucha fe y esperanza. Tengo a Mario, dice que es cubano, lleva 2 años y hace 3 días tuvo su cuarta corte. El abogado pidió al juez una salida voluntaria. Necesito saber si es lo mismo que una deportación y si puedo salir y que me pongan un parol. Sí, una salida voluntaria es lo mismo que una deportación. Ahora lo que no lleva el castigo que normalmente lleva esta deportación. Y sí, te pueden poner el paro, por supuesto. Otra persona también, alguien muy estimada, Indira, de una activista a favor de la inmigración y demás, me pidió que les preguntara, abogados, si las personas que entraron con parol humanitario y que le dieron el permiso de trabajo, si tienen que renovarlo cuando ya se les venza, y si tienen que renovarlo, con cuánto tiempo de antelación tendrían que renovar. Bueno, las personas estas que entraron con el parol humanitario, me imagino que deben tener el permiso de trabajo por 2 años, porque por lo general lo dan bajo la duración del parol. Si lo tienen por 2 años, les debe llegar la residencia una vez que apliquen al año y un día, y o le llega la residencia o le llega el nuevo permiso de trabajo. No veo la razón para renovarlo, pero bueno, vamos a poner que tienes un permiso de trabajo de solo un año y te vas a quedar sin permiso de trabajo por un tiempo. Para renovarlo necesitas un parol extendido. Es lo que nos sucedió en el 2022, que muchas personas le dan parol de 60 días, entonces el parol lo tratamos de renovar para que obtuviese un permiso de trabajo de larga duración, porque el permiso de trabajo bajo parol solo lo dan durante la duración del parol. Entonces esa es la situación que hay con estos problemas. Ok, tengo acá en Instagram a una persona que me pregunta, ¿qué puede hacer alguien que aplicó a su residencia desde septiembre? En octubre 3 le llegó una carta de pago de la tarifa de huellas y aún no hace las huellas. ¿Qué puede hacer? Bueno, tienes que revisar la correspondencia porque lo normal es que al menos te llegue una notificación que muchas veces parece el mismo recibo, pero cuando la lees sencillamente dice que están reusando las huellas tuyas anteriores. Porque por lo menos sí las huellas deben llegarte. Ahora, la tarjeta de residencia puede demorarte un poco más si eres I-220A, eres parol, se te puede demorar hasta 36 meses, pero las huellas sí es algo que te debe llegar rápido. Perfecto. Tengo también a otra persona en Instagram y me disculpan, pero no les puedo poner los nombres porque los nombres en Instagram son muy complicados, que me dice, mi esposo tiene I-220A, yo soy ciudadana americana, he escuchado que este tipo de casos nos van a ayudar. ¿Eso es cierto? Por favor, ¿me puedes responder? Bueno, en esta semana hemos estado cubriendo esta noticia que salió en varios medios de prensa de los Estados Unidos, eh, medios respetables, por supuesto, no son El Wall noticias. Street Journal, sí. Exacto, no son noticias amarillistas, y nosotros hemos estado haciéndonos eco de esto. Básicamente, según han reportado ellos, la Casa Blanca tiene conversaciones y tienen como idea emitir una orden ejecutiva donde beneficie a estos ciudadanos, a esposos o esposas de ciudadanos o ciudadanas norteamericanas. Número uno, les piensan dar un parol, protección temporal, permiso de trabajo, todos los beneficios. Y si es posible, aún no sabemos cómo puede suceder. No sabemos si ni siquiera va a suceder, porque todo sabe cómo funciona
la inmigración depende de la política y más en años de elecciones, pero sí es cierto, no es una falsa noticia. Exacto, lo están analizando y lo están analizando junto con una orden ejecutiva para cortar el flujo migratorio a través de la frontera sur. Y no estamos hablando de la CBP-1, porque cada vez que hablo algo acerca de la frontera sur, la gente mete el grito en el cielo y enseguida hay por ahí quien empieza a inventarse de que yo dije que se va a cerrar la CBP-1. Eso no es verdad. La CBP-1 va a seguir. Es para cortar la cantidad de personas que están cruzando ilegalmente la frontera y que piden asilo. Eso es lo que están pensando reducir y entonces a la misma vez regularizar a un montón de personas que están dentro del país, que están casados con ciudadanas americanas y que les pueden dar un parole in place. Si eres I-220A y te dan un parole in place y eres cubano, inmediatamente te puedes regularizar. Y si eres de otra nacionalidad, pues también hay vías para regularizarte. José Ernesto Dávila, yo soy de Nicaragua, vine con parol. También tengo una petición familiar I-130 de padre ciudadano a hijo casado. ¿Puedo agilizar esa petición familiar, abogado? No puedes agilizarla desafortunadamente, pero sí puedes mandar tu ajuste y este ajuste se va a comenzar a procesar una vez que tengas ya la petición aprobada. Ok. Mi esposo es residente, dice Sailín Rivero. Tengo un hijo menor de edad que no tiene papá, solo mis apellidos. ¿Mi esposo podría ponerle la reclamación a ese niño? Bueno, como me hablas de esposo, sí, porque me imagino que te hayas casado con esta persona legalmente y como te casaste y el niño es menor, significa que te casaste antes de los 18 años. Esa es la distinción importante. Un padrastro, por ejemplo, vamos a decir, puede reclamar a su hijastro siempre y cuando se haya casado con la madre antes que el niño cumpliese los 18 años. Entonces lo puede reclamar como si fuese hijo de él. En este caso lo puede hacer, aunque es residente, no tiene que hacerle tampoco una petición independiente, es una petición a la esposa y al niño como derivativo. Perfecto. Tamara López, hola, saludos desde Cuba, abogado y nuestro Mario presente. Óyeme, un abrazo grande, Tamara. Me da mucha alegría cada vez que te veo por aquí. Y Ican, Iscan, Isquianails, bueno, Isquianails. Buenas tardes. ¿Qué beneficios tendría mi mamá I-220A si yo soy ciudadana y la pido con esta nueva ley de Biden? No hay una ley de Biden nueva, aclaro. Exacto, no hay ley de Biden nueva, es una propuesta que salió a los medios de prensa, pero bajo esta ley y bajo la propuesta o el borrador de propuesta que ha sido filtrado, tu madre no calificaría desafortunadamente. Exacto, sería para las parejas de ciudadanos americanos. Y lo otro que la solución que podría tener tu mamá, que es una petición familiar, abogado. Sí, le puedes hacer una petición familiar, es tu I-220A, dependencia también de la edad que tenga tu mamá, si tiene algún problema médico, podemos solicitarle un parol y obtener beneficios por esa vía también. Entré por CBP-1 el 17 de abril. Tengo corte para el 20 de junio. ¿Ya puedo cerrar esa corte? ¿Qué necesito para hacerlo? Necesitas hacer una moción que muestre que tú eres cubano, que tienes parol, que no tienes récords criminales y mandársela a la juez por escrito. Y sí la puedes cerrar desde ahora. Ok, perfecto. Vamos a ver, sigo por aquí. Mi esposa lleva 70 días en espera del permiso de viaje. ¿Qué recomienda, abogado? Seguir esperando. Llamar a USCIS, hacer todos los trámites, seguir esperando. Gracias, Orlando. Ya sé que te vas a inscribir al curso mañana. Bueno, por aquí, por favor, desde Cuba necesito el número de modelo para la reclamación a USCIS o a CBP-1. No sé qué significa esto del número de modelo para reclamación. No sé si es la 7001. Sí, o será el número de USCIS, eso es un 800, un número que empieza con un Lo 800. puedes buscar en Google. Sí, Uh-huh. en Google ahí pones USCIS, el número de teléfono y te va a salir. Buenas tardes, hermano. Soy cubano con parol aprobado, cuenta de USCIS, esperando por la aprobación de mi bebé de 6 meses. Por mi cuenta de USCIS, ¿puedo comunicarme con USCIS para el caso de mi bebé? Claro que sí, por supuesto que sí. Ok. ¿Cómo es el proceso de pedir permiso de trabajo si soy solicitante de asilo? Bueno, el permiso de trabajo es gratis a través de la petición de asilo. ¿Y cómo es el proceso? Una vez que tengas 150 días después que hayas enviado tu asilo y tengas ya la confirmación del recibo,
calcula 150 días y mandas la petición I-765. Este permiso de trabajo es totalmente gratis, no tienes que pagarlo. Y entonces en unos 60 días después debes más o menos recibir el permiso de trabajo. Bueno, gracias Giovanni por la bienvenida. Realmente me ha gustado mucho. Nunca había estado aquí en Kentucky y de las cosas que más me ha impresionado es la unidad de la comunidad cubana aquí. O sea, los cubanos se conocen, es una comunidad que está creciendo y es una comunidad de gente súper emprendedora. Les cuento, por ejemplo, ahora mismo estoy en casa de una cubana que ha montado su negocio, ha salido adelante y le ha ido súper bien. Y me invitó aquí a estar en su casa, pero hay tiendas de comida cubana, es decir, es un Miami pequeño lo que han construido aquí los cubanos y realmente la solidaridad y la empatía que hay entre la comunidad cubana aquí me gustó muchísimo, en lo que he visto hasta ahora. Ok, si yo le pongo, bueno, esta Milianis pregunta por las citas de CBP One, lleva 7 meses en México y nada. Milianis, lamentablemente no hay un periodo de tiempo determinado para estas citas del CBP One. Si no es que te la vayan a dar en un mes o en 6 o en 8, nadie sabe. El tiempo promedio aumentó, que fue la mala noticia que dimos el otro día. Entonces solamente queda esperar. Si yo le pongo el parol a mi niño de 6 años y a mi mamá, ¿qué documentos necesito para que ella pueda salir de Cuba y el papá del niño está en Cuba? Bueno, tu mamá tiene que tener la guardia de cuidado, si mal no recuerdo, así es como le dicen en Cuba. Pero básicamente es la custodia legal permanente, no es temporal. Eso, según me han comentado los abogados de Cuba, colegas de Cuba, me han dicho que esto es una orden judicial, es decir, dada por un juez, no es hecha por un notario de un bufete de Cuba. Entonces es algo que llega a una escala mayor. Y que es difícil de conseguir. Rugama Centeno, entré con visa, me quedé por la pandemia. Rugama, si eres cubana, ley de ajuste, ¿no? Y si no eres Exacto. cubana, ¿qué opciones hay? Asilo. Espero que hayas hecho asilo. Si te quedaste por la pandemia o por la panadería, no sé. Panadería. Sí, ahí dice Bueno, por la panadería. me Pero imagino, bueno, me imagino que sea por la pandemia. Esperemos que sea pandemia. Si te quedaste por la pandemia fue hace 2 años ya. Yo espero que hayas hecho asilo. Si no eres de Cuba, si eres de Cuba, podías haber hecho la ley de ajuste cubano hace rato ya. Como quiera que sea, si te quedaste ahora y no eres de Cuba, tienes que hacer un asilo, a no ser que tengas una petición, algo que puedas poner ya un ajuste. Si no, definitivamente vas a tener presencia ilegal eventualmente. Si me cierran la corte, tengo que mandar esa evidencia a USCIS, ¿cómo lo hago? En las notificaciones de USCIS, en la izquierda, en la esquina inferior izquierda, dice siempre en cada notificación que te llegó cuál es la oficina que está tramitando tu residencia. Ahí tienes que hacerle una envío con una carta de cobertura y la evidencia que vas a mandar. Ok, sigo por aquí. Me llega el parol a mí, a mi esposa y a su niña. Nos llegan los permisos de vuelo a mí, a la niña, y le niegan la autorización de vuelo a mi esposa. ¿Qué puedo hacer? Bueno, definitivamente comunicarte con los servicios de USCIS, de CBP, fuera de ahí, desde ahora volverlo a intentar, hablar con tu congresista local aquí en los Estados Unidos, a ver qué fue lo que pasó, a ver si pueden ayudarte con ese tema. Sí. Ok, tengo por aquí a Dulce, dice bendiciones. Mi primo I-220A, segunda casilla, presentó el asilo afirmativo y residencia. El Joya dice expedited de removal y está pidiendo parol. ¿Usted cree que se lo entregue, que se lo den? Puede ser que sí, puede ser que sí. Siempre, al único que no se lo van a dar es al que no hace el trámite. ¿Cuánto demora renovar el permiso de trabajo? Muchísimo, se está demorando más de 15 meses. Por eso es que USCIS ha permitido que usted con la renovación, la evidencia de la renovación más la tarjeta vieja, usted pueda seguir trabajando. Tengo residencia permanente argentina. Me dice una abogada en Estados Unidos que sí puedo optar al parol. ¿Eso es posible? No. Si eres cubana no puedes, o venezolana o haitiana, porque tienes una doble ciudadanía. Y como argentina no puedes. De hecho, conocemos un caso de una cubana con residencia argentina, residencia permanente, que llegó aquí a Miami. En el aeropuerto le preguntaron, ¿usted es residente permanente en Argentina? ¿Cuál es su estatus allí? Dijo, sí, soy residente permanente. Ahí me la montaron en el mismo vuelo y para atrás. Exacto. Entonces, recuerden que aunque han llegado personas con residencia permanente, lo que dice el parol es si usted tiene 2 ciudadanías
usted tiene residencia permanente en otro lugar, no es para usted el parol. ¿Hay gente que ha pasado? Sí, montones. Pero si te pones de mala y te agarran, pues no vas a pasar. Ok, vamos a ver, sigo por aquí. Una persona confirmada del parol que había tenido una niña de 4 meses ahora, ¿cómo le puede añadir o tiene que tener su propio I-134A? Desafortunadamente tiene que tener su propio I-134A. Ok, vamos por acá. Yo entré por parol humanitario directo desde Cuba. ¿Puedo viajar a Cuba al tener la residencia? Sí, sin problema ninguno. El problema de las personas que viajan a Cuba viene por lo siguiente. Cuando usted cruza la frontera de los Estados Unidos sin haber sido invitado a los Estados Unidos, sin tener una visa para venir a los Estados Unidos, usted está pidiendo refugio automáticamente porque usted está entrando a un país a pedir eso, refugio, porque de lo contrario no puedes venir, porque no tienes visa. Entonces, claro que te van a cuestionar si tú estás pidiendo refugio por venir de Cuba y luego te vas a Cuba. Pero si tú vienes por el paro humanitario, si vienes por reunificación familiar, no vas a tener ningún problema, nadie te va a decir nada. Ok. Si uno está en México y tiene la residencia, puede entrar legal a Estados Unidos. ¿Qué me aconseja el abogado? Bueno, si estás en México y tienes residencia, claro que puedes entrar legal a los Estados Unidos a través del CBP One, por supuesto. Un cubano con refugio aprobado en Uruguay, ¿puede ser esto un factor beneficioso a favor de un miedo creíble? No, definitivamente no te ayuda tener refugio en Uruguay, porque ahora cuando llegues a Estados Unidos vas a tener que demostrar que eres perseguido en Uruguay y perseguido en Cuba. Y desafortunadamente o afortunadamente, Uruguay no es un país donde haya persecución, al menos no política, en estos momentos. Tengo por aquí a Darwin. Dice, hola, saludos a usted y al abogado. Tengo I-220A y mi tercera corte para julio del 25. Pero al entrar me otorgaron un parol 212-5. ¿Qué puedo hacer? Cerrar esta corte. Cerrar esta corte. Yo no sé por qué has ido a 3 cortes si tienes un parol desde que entraste. Hay algo ahí que no me concuerda, porque, o a no ser que esta sea la primera vez que estás viendo los programas de nosotros. Exacto. Pero como quiera que sea, tú tienes que cerrar esta corte desde ya. Haz una moción para terminar, no tienes ni que hacer estas cortes más nunca. Si has tenido 3 cortes, me imagino que lleves tiempo aquí en Estados Unidos ya. Así que me imagino que también puedes aplicar a la ley de ajuste cubano. Dice, una persona que entró en el 2019, el 5 de julio, está casado hace un año con una ciudadana americana, ya hizo su petición. Él califica si se pone en vigencia esta supuesta ley que estaría cocinando la Casa Blanca. Pudiese ser que sí, sí, por supuesto. La verdad es que no nos gusta especular porque es que no conocemos cuál es esa ley. No conocemos conocemos lo que se ha filtrado de la propuesta del presidente, pero tengan en cuenta de que se había filtrado antes de que terminara el mes de abril, el presidente iba a firmar una orden ejecutiva cortando la entrada a través de la frontera sur. Y no lo ha hecho porque lo que está pasando tienen que verlo desde el punto de vista político, porque todo ahora gira desde el punto de vista político. Recuerden que estamos en una elección aquí en los Estados Unidos, en noviembre hay una elección, y el presidente Biden, que se va a medir con el expresidente Trump, al menos son los virtuales candidatos de ambos partidos, tienen la inmigración como el tema fundamental de discusión dentro de la campaña. Entonces, hay una parte del Partido Demócrata, de la base del Partido Demócrata, que no quiere las medidas contra la inmigración en la frontera sur, otra parte que está a favor. Entonces, y el Partido Republicano está a favor de esas medidas en su inmensa mayoría, y hay todo un debate ahí. Entonces, Biden tiene que ver cómo contenta a esa parte que no quiere esas medidas y a la misma vez a la parte que el voto ese que necesita ganar, que quiere mano dura en la frontera sur. Entonces, es una situación bastante complicada. Lo que quiero decir con esto es, sí, hay esperanza, probablemente hay un proyecto de ley, pero la verdad es que no sabemos, hasta que no lo anuncien, no hay nada concreto. Ok, sigo por acá. Tengo un familiar residente bajo la ley de ajuste cubano, pero con una orden en el sistema que quiere ir a Cuba. ¿Tendrá algún problema al regresar? Bueno, no sé qué significa una orden en el sistema. Yo tampoco. Pero si no ha hecho asilo, si no ha hecho miedo creíble, no tiene problema para ir a Cuba y virar. Ok. Tengo reclamación por invitación al parol y está confirmado. La pregunta es, ¿qué tiempo se necesita en estos casos de reclamación para tomar la residencia? Me imagino que estás hablando de la I-134A por reunificación familiar.
Exacto. Usted va a entrar a Estados Unidos con un parol, tienes que tener un año y un día de estadía aquí. Al año vas a aplicar. Con suerte, 6 meses después vas a tener la residencia, es decir, más o menos un año y medio después que llegue a los Estados Unidos. Eh, ¿Puede decir, por favor, qué es TPS para los que se entregan en la frontera? Nada. Nadie de las personas que se entreguen en la frontera hoy de Venezuela, lo primero, los cubanos no tienen TPS. El TPS es una protección temporal que les permite a las personas estar legal aquí en los Estados Unidos. Los venezolanos que se entreguen ahora no califican para TPS y los cubanos nunca han tenido TPS. Así es. Entonces, nada, sencillamente no hay nada que la frontera no creas esos cuentos. Miguel dice, si entro con un parol de 2 años por la cita de CBP-1, cuando vaya a mi corte tengo que pedir asilo político. No tienes que pedir asilo político obligado si no quieres. Para pedir una cita de CBP-1 tienes que estar obligatoriamente en México, sí, y no solo en México, del centro de México hacia el norte. Mario, un pasaporte español puede hacer escala sin problema en Panamá. ¿Qué le piden o qué necesita para esa escala? Tengo entendido de que no vas a tener ningún problema al tener el pasaporte español. Tú entras como española y por lo tanto, o como español, discúlpame, es que no veo bien aquí en Instagram, pero no vas a tener ningún problema, que yo sepa. Hola, saludos desde Orlando. Una pareja casada le llega el parol a uno y al otro no. ¿Eso es posible? Sí, claro que sí. Vivo en Italia, tengo residencia italiana, no ciudadanía. Mi hijo es ciudadano italiano. ¿Podemos pedir cita en CBP-1? Sí, pero tienes que estar en México. Si una persona entró con I-220A y sin fecha de corte, aplicó y le denegaron el asilo, ¿qué se puede hacer? ¿Volver a hacerlo? ¿Nombrar otro abogado? Bueno, sin fecha de corte, me dijo. No sé Uh-huh. si... Y le denegaron el asilo, ahora te van a pasar para la corte. Ahí tienes que tener un abogado que te represente y mejorar este asilo para poder ganarlo. ¿Qué pasa cuando ICE te dice que ya no tienes que ver más con ellos? Nada, no pasa nada. Ok. No vas a ver más con ellos. Yo llegué por el parol desde Cienfuegos, un abrazo coterránea, y mi hijo después de 7 meses llegó por la CBP-1. Adiós, gracias. Mi saludo y respeto para los dos. Muchas gracias, Cienfueguera, por ese apoyo. Gracias mil. Mario, me deportaron para Tapachula y me llegó la cita. ¿Me dejarán entrar? Sí, puedes intentarlo. Ahora no sé esta deportación cómo fue. No sé si fue que perdiste el miedo creíble. Si perdiste el miedo creíble y vuelves a entrar, te van a hacer un miedo razonable. Así que te aconsejo que tengas un abogado desde ya para cuando vayas a entrar con tu cita, alguien esté representándote y sepas por dónde entraste y todo. Es recomendable cruzar la frontera. No, jamás te vamos a decir aquí que cruces la frontera porque eso es ilegal y ni el abogado ni yo vamos a cometer un delito, que es incitarte a ti a cruzar la frontera sur de los Estados Unidos. ¿Qué pasa si cruzas la frontera? Tienes varias opciones. Una es que te devuelvan a Cuba, otra es que te devuelvan a México, que es lo más probable, lo que más están haciendo. Otra es, que también lo están haciendo mucho, que te procesen y te den una I-220A, con lo cual no vas a tener un estatus aquí en los Estados Unidos. Tendrías ya luego que buscar la manera de regularizarte. Y otra es que te dejen un montón de tiempo detenida y que te den un parol al final del camino. Eso también lo he visto. Se ha visto de todo tipo de cosas. Pero De si todo vas un a poco. entregarte, es importantísimo que sepas que tienes que hacer una entrevista de miedo creíble y que tienes que estar preparada para esa entrevista de miedo creíble. Hay mucha gente que ha ido, se ha presentado a la entrevista de miedo creíble, la ha suspendido y tienen que ir ante un juez a hacer esa entrevista de miedo creíble nuevamente. Si la pierdes, ahí sí te irán para México. Exacto. Recomendación, aunque no estamos incitando una vez más inmigración ilegal, pero si usted va a entrar ilegal a los Estados Unidos, sepa esto de la miedo creíble y tenga un abogado desde la primera entrevista. No tiene que ser nosotros Gallardo Law Firm. Búsquense un abogado. Hay cientos de miles de abogados de inmigración. Pero ¿por qué le digo esto? Porque si usted dice algo incorrecto en la entrevista inicial, en una apelación no hay abogado que le pueda ganar la apelación, porque entonces ya va a haber una discordancia entre una cosa con la otra. Muchas veces la podemos ganar porque faltaron a facts, porque hay errores de procedimiento, pero si usted dice que no fue perseguido en Cuba y después quieres decir que sí fuiste perseguido en Cuba, entonces ahí ya sí no hay arreglo ninguno. O criaturitas de mi vida, ¿cómo se te va a ocurrir decir de que tú no tienes miedo de regresar a Cuba, de que tú estás ahí, porque estoy aquí, porque nada, quería vivir ya, tengo un sueño, ¿no? Si tienes un sueño, despierta, porque realmente no puedes entrar a los Estados Unidos si no es con una visa
o si no es legalmente. Entonces, si tú estás pidiendo asilo es porque estás huyendo, y si tú estás huyendo, pues entonces debes tener miedo a regresar a tu país. Si tú estás mintiendo, pues sepa usted que esa mentira te puede costar muy caro, te puede costar tu residencia y tu ciudadanía el día de mañana, o sencillamente, bueno, pasa lo que ha pasado últimamente muchísimo, de gente que después que dice jamás regresaría a Cuba, porque los hay por ahí que ya me han contado, que han dicho hasta en la frontera, jamás prefiero morirme antes que regresar a Cuba, cogieron la residencia y se fueron para Cuba. Por eso pasan las cosas que pasan, que después te ponen frente a un juez de inmigración y los oficiales se ponen muy pesados y te quieren quitar la residencia porque eres un mentiroso. Entonces, ojo con eso. Una persona que entra por CBP no tiene ningún papel que diga que tiene que presentarse en ICE. ¿Debe ir a ICE? Siempre tienes que ir a ICE. Ok. Tengo parol desde febrero del 23 por las demoras. Vine a México para aplicar por CBP One. Si me llega el parol, ¿puedo aplicarlo desde aquí, desde México? Claro que sí, por supuesto que sí. Sí, pero ojo con esto. Recuerda, si me imagino que entraste a México de manera ilegal, como han entrado muchos cubanos que no lo han hecho a través de Nicaragua. A lo mejor entraste legal. Si entraste legal no vas a tener problema, pero si entraste ilegal en México, en la letrica chiquita del parol dice que si usted entró ilegal a México, usted no tiene derecho al parol. Entonces, si usted viaja de México a Houston, por ejemplo, en Houston te van a virar para atrás. Yo he visto que en Miami no se ponen así de pesados, pero hay lugares donde sí, por ejemplo, Houston. Entonces, ojo con eso. Soy residente, le pongo una petición I-130 a mi esposo y 220 a segunda casilla. Su única vía de ajuste de estatus es el perdón. ¿Influye en algo que nuestro hijo menor de edad también sea residente? Su única vía para tu esposo no es el perdón. Si le pones la petición, sí es el perdón, si no, no. Pero ¿influye en algo? No, para nada. Usted influye porque usted es la esposa. El perdón necesita un familiar que califique y son los esposos y los padres son los que califican. Usted sí lo puede ayudar. Ahora, esa no es su única vía. Puede tener su caso de asilo, tal vez él tiene un buen caso de asilo y eso es mucho más rápido que el perdón. Tal vez usted no quiere desear la ruta del asilo. Varias cosas que se pueden hacer. Ok, así que si quieres, darle una llamada a los abogados, ahí tienes el número de teléfono en pantalla para que ellos te asesoren. Una persona que entró por CBP One, este fue el que leí, buenas tardes para ambos, mis respetos. En mi caso tengo una residencia temporal por 3 años en Bolivia. ¿Pueden ponerme parol? Sí, una residencia temporal no te imposibilita de tener parol. Y no podría subir el PDF con el cierre de corte desde mi cuenta con USCIS, ¿no sería más rápido y más efectivo? Pregunta cubana Bueno, no, 100%. tú no tienes el ajuste por ley de ajuste cubano, no está en USCIS. Esa petición sigue siendo en papel. Una pregunta interesante de Miguel Alain. ¿Qué ayuda nos ofrece el gobierno a los que tenemos parol por CBP One y estamos en California? Bueno, según tengo entendido, varias personas que trabajan con nosotros aquí en la oficina, cubanos que viven en California. California es bien difícil para los beneficios. Recordar que los beneficios son estatales, la gran mayoría. Esto significa que cada estado otorga sus beneficios. El cash que sale de Miami es del Fondo de los Refugiados, aunque el programa de ayuda para los haitianos y los cubanos es federal, pero tienes que aplicarlo a través de oficinas de Children and Family que existan en California, y puede ser que ellos no estén tan al día con estas leyes y te digan que no califica, porque eso es lo que ha pasado y me han dicho muchísimas personas que viven en California. Pero nada, tienes que hacer el esfuerzo, pero eso es lo que existe y lo que te pueden dar. Bonos de comida, te pueden dar seguro médico y te pueden dar cash, pero el cash no sé si California lo tiene. Florida sí lo tiene, pero California no sé si lo tiene. Y hay algo también que yo creo que es importante que digamos, y no es mala onda, pero sí creo, por los casos, ¿no?, que he visto, a mí me sorprende muchas personas que están llegando a través de CBP One o que están llegando incluso a través de otras vías sin nada ni nadie. Y llegan a este país sin nada ni nadie, sin amigos, sin familia, sin un lugar donde vivir, y creen que el gobierno se va a hacer cargo. El gobierno no se va a hacer cargo, te van a ayudar un tiempo, pero esa ayuda no te alcanza para que tú vivas. Tienes que tener a alguien que te ayude. Después vas a salir adelante y te va a ir súper bien, pero primero tienes que tener a alguien que te sostenga en esos primeros tiempos. Y estoy viendo, me sorprende la cantidad de personas que estamos a la buena de Dios, ¿no?, que también te refleja un poco el nivel de desesperación que hay en nuestros países. Ok,
A ver, este ya lo habíamos leído. Gracias, Orlando. ¿Me podrían decir si se le puede poner el parol a un cubano con residencia temporal? Sí, en Italia. Ok, sigo por acá. Gracias por toda su información. Gracias a ti por la sintonía. Y ya, se nos acabó el tiempo. Nada, gracias, abogado. El lunes nos vemos. Gracias. Excelente fin de semana. Igual para ti. Disfruta Kentucky y mucha suerte. Gracias a todos. Nos vemos mañana en este curso de Dolly López. Un abrazo para todos. Dime cuál es el periodista que está en el boom. Es Mario Rincón. El periodista que te trae toda la información. Es Mario Rincón. El periodista de la radio y la televisión. Es Mario Rincón. Habla de temas cubanos hasta de migración. Mario Rincón. Oye, dale, conéctate y comparte. Déjame un like. Dale, comparte. Dale, conéctate y comparte.